personalmente yo demoré mucho en comprender eso, ¿no? Porque influenció sobre mí en la familia que yo crecí. Yo, ustedes saben, soy natural de Jauja, ¿no? Ahí he nacido, ahí he crecido, pero mi padre era un sastre, ¿no? Y mi madre era negociante, vendía pescado en el mercado, perdón, en la plaza, en la Alameda. Así que desde pequeños, hermanos, yo me acuerdo, ¿no? Que cuando recuerdo a mis padres, me acuerdo que era un hogar de conflicto. Mi padre pasaba el tiempo y la figura que tengo de mi padre es que, claro, era sastre, pero estaba adicto al alcohol, ¿no? Me acuerdo que mi padre tenía una bonita sastrería. Me acuerdo que venían inclusive militares a que le hagan el terno. Venía el alcalde a que le haga el terno. Cuando era pequeño veía que venían, ¿no? Pero iba pasando el tiempo y después mi padre ya no tenía la tienda, tenía su taller en mi casa. Y iba pasando el tiempo y se iban, ya no tenía un taller como lo tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque se estaba dedicando más y más y más al licor. Prácticamente estaba, como quieren decir, adicto al alcohol. Hermanos, perdió prácticamente, perdió ejercer bien la profesión y empezó a martirizar el hogar. Yo me acuerdo muchas veces que mi padre le pegaba a mi madre. Una vez cuando mi madre iba ya a salir en la tarde a hacer su negocio, y mi padre llegó y mi madre entró a la casa, ¿no? Y cerró la puerta. Dijo, tu papá está viniendo borracho, ahora sí, ¿no? Me va a insultar, me va a pegar. Entonces, todos nos quedamos adentro. Y cuando en eso toca la puerta, ¿no? Y empieza a insultar, a gritar, así, palabras de celo, insulta a mi mamá. Entonces nosotros ahí adentro, con miedo, ¿no? Pero en una de esas se empujó con fuerza la puerta, sería mi papá, empujó la puerta y lo abrió la puerta. Y ahí yo me acuerdo que se fue contra mi madre y le empezó a golpear en el piso. Yo agarré un palo, me acuerdo, y le empecé a golpear a mi papá también. Él dio la vuelta y me dio un empujón. O sea, ¿por qué cuento esto, hermanos? Porque esto también repercute en la formación de un hogar. Hermanos, un hogar conflictivo, un hogar así de ese tipo, hace que los jóvenes vayan creciendo teniendo un concepto de familia, un concepto de hogar totalmente diferente. No lo ve el hogar algo bonito, ¿no? Sino como un asunto conflictivo y demora en madurar la persona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y para mí eso fue un gran problema, muy grande. Al punto, hermanos, que yo demoré mucho en casarme, porque tenía esos complejos, esos traumas, tenía esas dificultades, esos temores, que solo Dios lo conoce, hermanos. Amén, hermanitos. Entonces, es una gran bendición es vivir en un hogar cristiano, donde el papá, la mamá tengan un cierto temor, unas ciertas verdades de la Biblia. Por eso yo envidio a muchos jóvenes que van creciendo en un hogar cristiano. Yo conocí la fe cuando tenía 20 años aproximadamente. Y una de las causas fue justamente la soledad. Yo era el último hermano, somos en total 6 hermanos. Yo soy el último. Entonces, hermanos, yo sé que hay hogares aquí, y hogares que de repente no le dan importancia a lo que pueda significar la Biblia, la palabra de Dios, para que los niños, los jóvenes puedan tener un carácter realmente sin complejos, sin temores, ¿no? Sin poder vivir libremente y poder tener un concepto de la familia como debe ser. Pero a veces también es muy triste. Yo en el camino de que he vivido, ¿a cuántos jóvenes he encontrado? Es decir,
Bueno, yo me fui de la iglesia porque mi papá, que era director de iglesia o era tesorero de iglesia o tenía un cargo, parecía un diablo. ¿Por qué? Porque a pesar que era un congregante, le celaba a mi mamá, le insultaba a mi mamá. He encontrado jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres no nos esforzamos en consagrarnos a Dios. Y damos una influencia negativa. Y hasta puede ser peor, porque el diablo hace eso. ¿No les parece, hermanos? Entonces, bueno, una cosa es que en la ignorancia cometamos muchos lejos de Dios, hagamos torpezas, pero otra cosa es más triste es conociendo. ¿No les parece, hermanos? Entonces, queridos hermanos, miren, sigamos cuidando la familia, el hogar, principalmente los padres, consagrémonos a estar a la altura de nuestros principios. Porque eso va a ser más que 1000 palabras que nosotros podamos decirles a ellos. Nuestro ejemplo, nuestro proceder. En nuestras palabras, ¿qué más? En nuestros principios en cuanto a la observancia del sábado, en nuestros principios en cuanto al estudio de la Biblia, en cuanto a la oración. Pero si vivimos una vida doble, por un lado, si sábados fielazo a nuestro Dios y la semana, que Dios nos libre, me libre a mí, nos libre a todos. Amén, hermanos. Nadie estamos libres. El diablo está ahí, conoce cada debilidad nuestra. Hermanos, dice el Espíritu de profecía, si descorriéramos, abriéramos el velo, que estuviera abierto ahí, abriéramos el velo y veríamos al diablo junto con sus demonios, estudiando detenidamente nuestros defectos, nuestras debilidades. Y tiene una tentación específica para cada padre, para cada hijo. ¿No les parece, hermanos? Entonces, por eso, queridos hermanos, nosotros, que Dios nos dé su gracia, solo la gracia, solo el poder del Evangelio, solo el poder del Evangelio puede ayudarnos a nosotros, uno, a libertarnos de nuestros complejos, porque eso lo hizo Dios conmigo. Pero demoró, porque estaba enraizado. Yo tenía como 26 años, 27 años y todavía era inmaduro. La gente podía verme, pero tenía traumas adentro. Entonces, miren, queridos hermanos, que Dios nos ayude. Hoy vivimos en tiempos donde la sociedad, con respecto al hogar, piensa totalmente diferente, hermanos. Vivimos en tiempos donde, queridos hermanos, los hogares, cada uno piensa que debe tener su libertad y hacen lo que quieren. El papá dice, va creciendo y dice, ya tú eres libre, hijo, haz lo que quieras. ¿Y el hijo cómo es? Sí, pues yo soy libre y puedo hacer lo que quiero. Mi niño chiquitito ya está gobernando al papá, a la mamá. ¿No les parece, hermanos? Pero nosotros con la Biblia, hermanos, tenemos las pautas. Tenemos que hasta el último momento dirigir el hogar. ¿No les parece, hermanos? Finalmente, que no se vayan a cansar, les voy a decir 3 importantes. ¿Sabe cuántos jóvenes hay? Levanten su mano. Levántenla bien alto. No quieren la juventud. Es efímera, ¿no? Vayan, hermana, las cosas. Ya, bueno. Hermanos, para los casados también es esto, ¿no? Nadie se escapa, hermanos. A ver, 3 verdades importantes que debemos saber. La primera, en esta vida, hermanos, para que nuestra personalidad sea estable, nuestra vida sea realmente como mejor sea. La primera decisión que debemos tomar, ¿cuál es, hermanos? Entregarnos a Cristo, servir a Cristo. Amén, jóvenes. Amén. Si no estás bautizado, prepárate para tu bautismo.
Si no eres miembro de escuela sabática, prepárate como miembro de escuela sabática. Pero lo más importante no es ni el bautismo ni la escuela sabática. ¿Cuál es más importante? Entregarte a Cristo. Debemos comprender realmente en qué consiste entregarse a Dios. Porque una cosa es que tú seas miembro de escuela sabática, bautizado, pero no vale la pena si tú no te has entregado a Cristo y has tenido la experiencia de la conversión. Si no estás realmente, no has tenido la experiencia del nacimiento nuevo, hermanos, ninguna de las dos tiene importancia. Entonces, quien quiera que seas, busca y comprende y entiende y hace la decisión de decir, Señor, yo quiero que tú me hagas una nueva criatura. No simplemente quiero estar en la iglesia, quiero que tú hagas una obra transformadora en mi ser, pongas en mi ser el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Es maravilloso eso. A veces yo me encuentro con hermanos y le hablo de esto y se sorprenden, porque ni lo entienden en qué consiste la conversión. Tenemos que esforzarnos en ese sentido. Entender, porque es lo más vital en esta vida. El convertido, nada ni nadie le mueve, hermanos, porque ha caído sobre la piedra que es nuestro Señor Jesús. Y vengan vientos, tempestades, lo que venga va a estar ahí. La otra decisión importante, ¿qué tiene que ser, hermanos? Tener un oficio, una profesión, para los jóvenes especialmente. ¿Y hermanos? ¿Está bien? ¿Hasta qué edad ya debemos tener un oficio realmente, hermanos, realizado? ¿Hasta qué edad? Un oficio, una profesión. ¿Hasta qué edad? Hasta los 30 ya. Ya al menos. Hasta los 30. De 30 para arriba que no tengas un oficio ya es lo más triste de la vida, mis hermanos. No tienes una profesión, no tienes un oficio hasta los 30. Es triste eso, ¿no, hermanos? Porque hasta los 30 tú puedes ser un carpintero, puedes ser un ebanista, puedes ser ingeniero, puedes ser doctor, puedes ser nutricionista, puedes ser enfermero, puedes ser lo que quieras. Y hoy hay oportunidades. Ningún joven puede decir, no. Ahora tienes una profesión de 3 meses, tienes, de 4 meses tienes, de 1 año tienes, de 4 años, de 5 años, de 20 años, tienes. Ya no es como antes. Amén, hermanos. Hay oportunidad para todo. Puedes adquirir un oficio, lo que quieras. Pero es muy triste que no tengas una profesión. Algunos pueden tener hasta 2, 3. Amén, hermanos. Si tú tienes eso, amén. Y nunca nos contentemos. Por eso a veces yo encuentro, hermanitos, ¿qué eres? Albañil. Pasa 3 años, ¿qué eres? Albañil. ¿Será correcto, hermanos, eso? ¿Qué eres? Albañil. De acá a 1 año, ¿qué eres? Maestro albañil. Maestro panadero. Ya tienes una profesión. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero primero, ¿cuál era? Tu entrega a Dios. ¿Amén, hermanos? Porque algunos pueden decir, no va a ser, hay un hermano que se bate allá en Lima. El hombre tiene como 4 profesiones y todavía sale al frente y dice, hermanitos, antes predicaban que no hay que estudiar nada, dice. Pero yo salí de esa situación y ahora tengo 4 profesiones. Me libré de ese tipo de pensar. Alabado sea Dios. Y tenía razón, pues antes era así. Amén. Antes se decía, no vayas a estudiar, no vayas a ser profesional, no vayas, cuidado, eso es una maldición. Y esa era la forma, pero no es la correcta. Amén, hermanos. Pero no sin desligarse de Dios, así como contó la experiencia de nuestro hermano que es ingeniero eléctrico. Amén, hermanos. Claro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, hermanos, para terminar, ¿cuál es la última decisión para los jóvenes?
casarse. Amén, hermanos. Listo. Ya está, ¿ok? Ni hablar. Entonces, tú buscas la persona idónea orando a nuestro Dios. Amén, hermanos. Oras a Dios y Dios te va a dar la persona que crea conveniente. Amén, hermanos. Entonces, ahí sí tienes que abrir bien tus ojos. Amén, hermanos. Joven, tienes que observar bien, mirar bien con quién te estás comprometiendo. Porque después ya no tienes derecho a abrir. Sino, ¿a qué tienes derecho? A cerrarlo bien. Amén. Ya no puedes abrir ya. Ahora lo tienes que tener cerrado. ¿Por qué? Porque ya te casaste y no puedes decir, ay, ¿por qué no me comprometí? La otra estaba mejor, era más alta, más acá, más... ¿Por qué tomé esta decisión? Y empiezas a estar descontento con la persona que te comprometiste. Así sea lo que sea, tienes que continuar. Amén, hermanos. Tanto para el varón, tanto para la dama. Listo, contento con lo que tienes. ¿Cierto, hermano? ¿O alguien piensa diferente? Así que, hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude, apreciados hermanos, a seguir valorando la familia. Por favor, a los hermanos, suplico a los padres, no se alejen de Dios. Algunos piensan que lejos de Dios, hermanos, van a estar mejor con su familia, con su hogar, pero se van a dar cuenta que va a ser muy triste de repente más tarde. Así que Dios nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.